Venga, vamos a montarlo. Ya noto el tono de voz un poco mejor. Esto ya está espabilando. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mirar un pequeño ejemplo de negocio muy sencillo, que es el ejemplo clásico de los años 40 sobre cuentas corrientes, traspasar dineros de una cuenta corriente a otra. Esto vamos a hacerlo mediante un servicio. El servicio será quien haga el trabajo. ¿Vale? El trabajo de me pasan una cuenta corriente, me pasan otra cuenta corriente, tengo que ejecutar la transferencia. Y en el servicio vamos a incluir las reglas de negocio. Las reglas de negocio van a depender del canal en el que estemos. Por ejemplo, cuando montemos una aplicación para llevar a cabo las transferencias desde web, en la web vamos a meter una regla de negocio que va a indicar que no se pueden traspasar más de 1000 euros mediante ese canal. En cambio, cuando lo hagamos en una aplicación de TPV, vamos a meter una regla de negocio que, bueno, no vas a tener esa limitación, vas simplemente a hacer el trabajo y ya está. ¿Qué va a suceder? Nosotros vamos a tener un proyecto en el que tendremos todos los componentes que nos van a hacer falta, es decir, los objetos de tipo cuenta corriente que modelizan la realidad. ¿Y a qué capa pertenece un objeto de tipo cuenta corriente? Que es, a ver, controlador, servicio, datos o dominio. Muy bien, dominio, modeliza, perfecto, modeliza la realidad. Eso es parte de nuestro dominio. Y después vamos a tener el proceso que llevamos a cabo, que será el servicio implementado de la forma para TPV y el servicio implementado para web. No le busquéis tampoco un diseño perfecto, es una simplificación, porque lo que quiero explicar es cómo podemos de una forma más o menos sencilla cambiar el comportamiento de nuestra aplicación mediante el uso de factories, ¿vale? No le busquemos muchas más vueltas que al diseño interno, se puede mejorar mucho. Vamos a ello. Creamos un proyecto, montamos un proyecto, ¿cuál será ya? ¿El 60? ¡Guau! ¡Tremendo! Vamos a llamarlo PR60, subrayado, Factories. Ok, tenemos un proyecto nuevo, vamos a crear, lo primero que vamos a hacer, vamos a crear la capa de dominio, lo que queremos manipular. Vamos a hacerlo tan sencillo como se nos ocurra. No vamos a trabajar con big decimals, vamos a trabajar con floats y double, ¿de acuerdo? De hecho vamos a trabajar con double. El próximo día chafardearemos algo de big decimals, porque en realidad cuando manipulamos información en la que no podemos perder precisión, que es lo que pasa cada vez que haces algo sobre dinero, no podemos utilizar doubles. Recordad que 0.1 más 0.2 no da 0.3, lo cual es bastante surrealista, ¿vale? Ok, vamos a crear un botón derecho, nueva clase. Y vamos a montar en el package, yo lo voy a poner en com.javiermoreno.factories.dominio. Perdonad, Factories queda muy cutre como nombre de proyecto en el package. Oye, Bank. Com.javiermoreno, todos mis proyectos empiezan así, todos mis packages, perdonad. Bank será este proyecto y van a ser los componentes de dominio. Alright, y esto va a ser una cuenta corriente. ¿Qué va a tener? Hemos quedado que va a tener un código y va a tener un saldo, y así se va a quedar. La operación sexy de cuenta corriente se va a llamar transferir. Pero antes de llegar a las operaciones sexys, vamos a hacer las operaciones técnicas. Como por ejemplo un constructor, ¿verdad? Vamos a hacer un constructor. Normalmente vamos a añadir constructores sin parámetros a nuestras clases. Más adelante veremos por qué. Pero es porque algunas herramientas de Java solo pueden utilizar una clase
si incluye un constructor sin parámetros, ¿vale? Es lo que se conoce como la especificación de JavaBeans. Por comodidad, si os parece, también vamos a añadir un constructor con los dos posibles parámetros. Si os acordáis, en el menú de Source podéis iros a Generate Constructor Using Fields, activamos los dos y ya nos lo ha hecho automáticamente. Código no es privado porque se me ha olvidado. Muchas gracias. Gracias, Lorenzo. Esto es la fiebre, ¿eh? La fiebre y la medicación que tomo. Ahora mismo le hacen una transfusión de sangre a alguien con la mía y está colocado un mes. Ok. Vamos a hacer... ¿Qué otros métodos poco sexys tenemos en una clase? Puramente técnicos. Get y set. Amablemente nos vamos al menú de Source. Generate Getters and Setters. Activamos los dos. Ahí está. ¿Me queda algún método más? ¿Qué otros métodos técnicos tengo? Muy bien. Al ser una clase de dominio, seguro que me va a hacer falta un equals y un hashcode. El equals marca la equivalencia de distintos objetos a una entidad real. ¿Cómo distingo dos entidades distintas de tipo cuenta corriente? ¿Cómo se nos ocurre? El código, perfecto. Así que si nos vamos a Source, Generate Hashcode and Equals y marcamos solo el código, ya tenemos un equals perfectamente definido. Vale, pues ya tenemos nuestra clase cuenta corriente, más sencilla de crear es imposible. Recordad que tiene algunos fallos de diseño, el más evidente de todos es este double, que debería ser un big decimal, pero ahora le vamos a añadir una parte sexy. Ok, vamos a añadirle la operación de ejecutar una transferencia, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Public void transferir. ¿Y qué os iba a decir? Decidme qué tengo mal diseñado aquí, en plan muy rápido. ¿Qué tengo mal diseñado aquí? Exactamente, el destino del dinero no va a ser una cadena de caracteres. El destino del dinero va a ser una cuenta corriente. No va a ser su código. Va a ser la cuenta corriente a la que vaya a parar el dinero. Perfecto. ¿Cuál es la implementación más básica que podemos hacer de esto? ¿Va? ¿Qué es lo que hacemos aquí? Le sumamos el importe y lo restamos a la nuestra. Perfecto. ¿Qué os parece así? Dis.saldo es igual a dis.saldo menos importe. Destino.saldo es igual a destino.saldo menos importe. Recordad otra vez lo que digo siempre. Private afecta a nivel de clase, no a nivel de objetos. Estamos en la clase cuenta corriente que tiene el parámetro saldo, ¿verdad? Oh, perdonad. Perdonad. Sí, me estoy quedando aquí catacroquet, en directo. Gracias. Merci por el capote. Os debo un cafelillo. Mirad, podemos utilizar el saldo directamente, el atributo saldo, aunque sea de un objeto distinto al actual. El private no limita a nivel de objetos, limita a nivel de clase. Estoy en la clase cuenta corriente, la cuenta corriente es quien define el saldo. Oye, pues puedo utilizar saldo. Y es correcto, porque mirando el código que tengo delante, sé qué efecto secundario puede tener modificar el atributo saldo, sin tener por qué pasar por un método setSaldo. Muy bien, parece que esto más o menos lo tenemos. Fijaros, ¿hay alguna regla de negocio que consideremos que es absolutamente core
a la hora de llevar a cabo una transferencia? Es decir, si queremos llevar a cabo una transferencia de dinero, ¿hay alguna regla que sea totalmente independiente de la casuística contextual que tenemos? Que sea independiente de si la hacemos por web, si la hacemos por TPV, si la hacemos de por cualquier otro mecanismo, o independientemente del tipo de cliente que tengamos. Que tengamos suficiente saldo. Esa sería una muy buena regla, que tengamos suficiente saldo para llevar a cabo una transferencia. Lo preguntamos al Product Owner de nuestro proyecto y le decimos, oye, perdona, en el banco permitimos hacer transferencias por encima del saldo disponible en la cuenta corriente de origen, y al chiquillo imaginemos que nos dicen, never. Esa regla de negocio es una regla de negocio de dominio, intrínseca a cualquier cuenta corriente, a cualquier operación de transferencia. La podemos implementar aquí en el dominio. ¿Cómo implementamos el hecho de que no se puede ejecutar una regla de negocio así? ¿Qué pasa si sucede esto? ¿Qué pasa si resulta que no tenemos saldo para respaldar el importe de la transferencia? ¿Cómo informamos en Java que esto no se lleva a cabo? Exactamente, mediante el uso de excepciones. Si alguien ejecuta esta operación y no ha sido precavido y no ha comprobado que el saldo está disponible, debería recibir un informe de error, una excepción. ¿Recordamos más o menos esto cómo funcionaba? Una excepción es lo mismo que un return. Lo que pasa es que un return sale de la operación actual, y en cambio una excepción se propaga un throw, se propaga hacia arriba hasta que alguien decide gestionarlo. Muy bien, yo tengo que crear un objeto que me modelice este error. ¿Existe alguna excepción que tengamos a mano que nos sirva para modelizar un error de tipo he roto una regla de negocio? ¿Os suena de Java? ¿Podríamos utilizar IOException, por ejemplo? No, porque IOException sirve para modelizar errores de acceso, entrada, salida. No sirve para modelizar errores de he roto una regla de negocio. ¿Os parece bien que creemos nuestra propia excepción para modelizar esto? ¿Cuánto tardábamos en crear una excepción? ¿Qué tenemos que hacer? Crear una clase y hacer que esa clase extendiese del tipo que nos interese, del tipo de excepción que nos interese. Y a partir de ahí, generar sus constructores. No tiene más. Para crear nuestra propia excepción, botón derecho y ¡hey! Por simplificar vamos a crearla dentro de dominio, ¿vale? Vamos a simplificarlo aquí dentro. Botón derecho, nueva clase, que no me sale nunca ahora, no sé por qué. Ah, llevas razón. Estoy con la vista que no corresponde. Ok, ¿y cómo llamamos a esta excepción que gestiona los errores de negocio? Venga, me parece guay. Negocio exception. No, me gusta. Si cambiáis negocio por business, no parece que vayamos con chándal y tacones. Pero, hey, negocio exception a mí me vale. Digo, y los chándals y tacones también me vale mucho. ¿Qué os iba a contar? ¿Qué superclase elegimos para nuestra excepción? Podríamos hacer esto, extends exception, y sería probablemente la manera clásica de hacer esto con Java. Nuestra excepción es una exception. Pero ¿qué sucede con las exceptions? Que son chequeadas. Java nos obliga no solo a poner un throws en las operaciones que la propaguen, sino además a indicar try, catch o throws en las operaciones que usan estas operaciones. Así que desde hace 2-3 años es infinitamente más habitual que cuando tú creas un tipo de excepción extienda runtime exception, por motivos puramente técnicos, porque las runtime exceptions en Java no son chequeadas, no obligas a indicar que se propagan ni a ejecutar try catch, añadir try catch. Esto contradice la semántica inicial de runtime exception, que son errores de programación.
pero hoy en día está completamente aceptado como patrón. Y más o menos nadie os va a discutir que el tema de excepciones chequeadas fue un error de diseño de la plataforma, que como idea sobre el papel está muy bien, pero que a efectos prácticos es un incordio, es súper incómodo. Es un patrón más o menos aceptado este. Muy bien. Si quiero montar un constructor que llame al constructor de la superclase, ¿cómo lo hago? Por ejemplo, hago public... No piquéis. Public negocio exception, ¿verdad? Y hago un super paréntesis, ¿verdad? Y si quiero otro constructor al que le pueda pasar un mensaje y invoque el constructor de la superclase que espera un mensaje, ¿qué sería? Algo así, ¿no? ¿Verdad? Hay unos cuantos constructores de este estilo. Si os vais aquí y esto sí lo podéis hacer a source, le decís que haga un generate constructor from superclass, marcáis que hay solo 5, ¿verdad? 2, 3, 4, 5, ¡ey! Bueno, a mi Eclipse me han dado un Eclipse de Chichinabo que me genera unos nombres de parámetro lamentables, pero probablemente el vuestro está mejor, no, igual de tristes, ¿verdad? Ay, no, y algunos sí que os lo genera bien. ¿Por qué? No lo sé. Y hoy te lo hace bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tenemos eclipses esquizofrénicos, no hay ningún problema. Que si... ¿Qué? Que no hay problema, no pasa nada. Muy bien. No entro ahora en el tema de serializable o no serializable, que es el warning que nos está dando por aquí, ¿vale? Esto lo explicaremos otro día. Ahora vamos a coger y vamos a hacer que cuando nos ejecuten una cuenta corriente se le haga una transferencia superior al saldo disponible. Vamos a lanzar una excepción de este tipo que acabamos de crear. Venga, vamos a ello, vamos a actualizar el dominio. Estamos en cuenta corriente, estamos en... Oye, no tengo saldo para respaldar ese importe. Pues me creo un objeto que me sirva para informar de ello. Y uso el constructor que se le pasa un mensajito. Por ejemplo... perdonad, saldo... Madre mía, acierto una de cada 3 letras. Ok. Y una vez tengo un objeto de este tipo, hago un return con propagación, es decir, un throw de ese objeto. Muy bien, vamos a implementar los servicios que hacen el trabajo. Acordaros que es solo un juguete, no nos lo tomemos en serio, y acordaros también, a nivel de funcionalidad, y acordaros también de que nos vamos a saltar la capa de datos, porque no es en esto lo que quiero centrar el ejemplo. Muy bien. Así que, con un botón derecho, vamos a crear una nueva clase. En el paquete... Oh, perdona, tengo el proyector apagado. Un segundo. Ahora. Mirad, por ejemplo, en un paquete que sea com Javier Moreno, en mi caso, bank.gestión cliente o gestión operaciones clientes, gestión operaciones clientes, y que es totalmente arbitrario, creamos la interface. ¿Cómo la habíamos llamado? Gestión cuentas corrientes serve. Como le he dado un new class, tengo que venir aquí y cambiar esto por un interface. ¿Correcto? Dime. El package no sería más adecuado con javiermorenobank.service. Perfecto, si queréis añadir aquí en el package un service o services o lo que queráis, me parece perfecto, ¿vale? Yo tengo tendencia a montar packages que incluyan los servicios y los controladores, aunque los controladores aunque no son clases que estén en el mismo proyecto. Suelo montar un proyecto que tiene los servicios y otro proyecto que tiene los controladores. Y cuando es el controlador, muchas veces, no siempre, pero muchas veces un controlador está bastante ligado a un servicio.
porque es la forma de comunicar las operaciones que hace ese servicio al exterior. Muchas veces me sirve el mismo package tanto para el servicio como para el controlador, pero me parecería perfecto si hubieses hecho la partícula servicio y lo hubieses añadido allí. Acordaros que una interface es implícitamente abstract, que incluso podéis encontrar gente por ahí asilvestrada que le pone el abstract a la interface, ¿vale? Y lo que nosotros no hacemos es poner el public abstract a las rutinas, aunque lo sean. Estas rutinas que tenemos en las interfaces son public abstract de forma implícita. Si alguien lo pregunta en algún examen. Aquí tenemos una operación definida. A ver, esto lo voy a bajar. Igual cabe. Ya tenemos la interface. Vamos a montar una clase que la implemente, ¿vale? Con las cuatro sentencias básicas para llevar a cabo el trabajo. ¡Lalala! Vamos allá. ¿Por qué no me compila esta operación? Esta clase. Ahí está. Le doy control espacio y él ya me sugiere el nombre del método a implementar. Le enchufo un enter. Aquí la tenemos. Va bene. ¿Qué habíamos quedado que iba a hacer la operación de ejecutar la transferencia habitualmente? Mirad que tenga saldo, ya lo comprueba el transferir de cuenta corriente. ¿Será implícito? Que tengamos saldo para el importe, ya lo comprobará el dominio, ya lo comprobará la clase cuenta corriente cuando ejecutemos el transferir. Internamente mirará que haya suficiente saldo y si no lanzará una excepción. Eso ya estará. Pero yo tengo aquí una cuenta corriente de origen. No, tengo el código, un string. Necesito la cuenta corriente de origen y necesito la cuenta corriente de destino, ¿verdad? Ok. Mirad, lo normal sería que la recuperásemos del DAO. Lo normal sería que tuviésemos aquí un acceso a bases de datos encapsulado dentro de un objeto de clase DAO y que a partir del código nos devolviese el objeto cuenta corriente. Pero vamos a dejar esto para más adelante y ahora, solo para hacer la prueba y jugar un poco, vamos a inventarnos alegremente un par de cuentas corrientes. Por ejemplo, que quiero que quede muy claro que esta línea que vemos aquí, la línea 11 y la línea 13, estas dos expresiones, realmente no serían unos news de cuentas corrientes, sino que sería, oye, ejecuta la rutina de datos a la que le doy el código de una cuenta corriente y me devuelve el objeto que representa esa cuenta corriente, que ha sacado su información de la base de datos correspondiente. ¿Verdad? Ok. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos que una vez tenemos el origen y el destino, que en realidad si queréis lo podemos comentar por aquí. Esto sería DAO find por código. DAO de cuentas corrientes. Find por código. Esto sería probablemente algo de este estilo.
¿verdad? Es, oye, capa de datos, dame la cuenta corriente cuyo código de origen es este y cuyo código de destino es este. Molto bene. Vale, ¿qué puedo comprobar ahora? Puedo comprobar que la cuenta corriente de origen y la cuenta corriente de destino existen. Habíamos quedado en esto, ¿verdad? Vamos a poner este par de reglas. Casi con toda seguridad solo comprobaría que el código de destino existe, porque el código de origen casi con toda seguridad se habrá seleccionado de la lista de cuentas corrientes del titular, del cliente, con lo que es imposible que nos lo pasen mal, y si nos lo pasan mal es un error de programación. En un error de programación quizás lancemos un null pointer exception, pero es que si nos pasan basura y generamos basura, mientras esa basura no se guarde en la base de datos, es justo. Aquí, por simplificar, vamos a comprobar los dos. Vamos a lanzar negocio exceptions. Oye, y si lo hago en una sola sentencia, ¿verdad que se entiende? Throw new negocio exception. Origen inexistente. Destino inexistente. Casi con toda probabilidad esta comprobación no se haría, pero bueno. Eclipse es súper simpático diciéndome que nunca va a ser null origen y destino. Pone un warning, pero hemos quedado que estamos jugando, ¿vale? Habla sobre dead code. Me tengo que hacer una camiseta que ponga dead code, ¿sí o no? Ya tenemos dos comprobaciones aquí montadas. Vamos a hacer el trabajo, ¿no? Ya tengo el origen. Tengo el destino, pues del origen hago un transferir al destino por el importe que me han pasado como parámetro. Internamente el transferir podría detectar que el importe no es adecuado y lanzar una excepción. Ok, ahora vendría la parte de documentar este componente y probarlo en un JUnit, probar que funciona correctamente. Gestionar el exception, ¿quién va a invocar la operación de ejecutar la transferencia? ¿Qué tipo de componente lo invocará? Un controlador, exacto. Así que será probablemente tarea del controlador gestionar la exception que se produzca. Y si es un controlador de consola, hará un sistema out line. Si es un controlador web, montaré una pantalla con el mensaje de error. ¿Y no hay que propagar el exception? Ah, muy buena. Mira, probablemente sería una muy buena práctica explicitar el throws del negocio exception. Para en la documentación poder explicar cuándo se produce un negocio exception. ¿Vale? Pero no es técnicamente obligatorio por el hecho de que nuestra negocio exception era una runtime exception. No hay nada de malo en explicitarlo. Muy bien. No es obligatorio, pero si no se pone, se propaga igual. Se propaga exactamente igual porque es una runtime exception. La runtime no es necesario explicitarlo. ¿Cuánto tardáis en montarme una clase gestión cuentas corrientes gestión cuentas corrientes? Oh, por cierto, está mal nombrada esta clase, ¿verdad? Menudo fail. ¿No? He puesto gestión cuentas corrientes serv. Ah, no, está correcta, perdonad, nada, las pastillas, está todo perfecto. Me montáis en un momentito un gestión cuentas corrientes serv implementación web que nos compruebe que no vamos a hacer la transferencia si superamos un determinado importe. 2 minutos para montar. Ok, aquí tenemos una posible implementación del servicio web. La parte más interesante es que tiene su propia regla de negocio. Si el importe es mayor que el límite que fijaremos más adelante, lanzará un negocio exception y no ejecutará la versión de la superclase.
no hará el trabajo de recuperar las cuentas corrientes y tratar de efectuar la transferencia, ¿vale? Solo un juego. Muy bien, cerramos esto, hago un close all. Y ahora nos planteamos desde dónde vamos a usar el servicio. Digamos que queremos, mirad, tres escenarios distintos. Digamos que queremos utilizar el servicio desde una aplicación web para humanos. Probablemente montaremos una aplicación web y probablemente tendremos un servlet o algo así, que cuando se le haga una petición inicial mostrará un formulario. El usuario rellenará el formulario y dará un botón de aceptar. De nuevo se ejecutará el servlet, la rutina correspondiente del servlet que detectará que se ha dado el botón de aceptar y tendrá que llevar a cabo el trabajo de realizar una transferencia en su versión web. El servlet actuará como controlador. Si en lugar de simplemente la API básica Java de web utilizáis un framework más sofisticado, poneros el framework clásico por excelencia, Struts. Sería exactamente el mismo trabajo pero usando actions de Struts. En cambio, si lo que queremos montar es una aplicación de consola, la aplicación de consola, perdonad, una aplicación de TPV, imaginemos que la aplicación de TPV es una aplicación de consola. Javi, ¿eres un triste? Da igual, es por simplificar. Esa aplicación de consola tendría un controlador, el que probablemente tendríamos una operación para preguntar los datos al usuario de origen, destino e importe, y otra operación de llevar a cabo el trabajo con el usuario picase en la opción correspondiente. En el primer caso nosotros sabemos que estamos en un escenario web y queremos usar la versión del servicio que es web. El new lo tenemos que hacer sobre el web. El segundo caso, sabemos que tenemos que utilizar la versión de TPV, una versión que no incluya la lógica de web, una versión que sea solo la implementación y ya está. ¿Dónde cambiaría sobre todo un caso y el otro? En el new que hacemos. Si hacemos el new lo haríamos desde el controlador casi seguro, directa o indirectamente como veremos después. Mirad, vamos a limitarnos a hacer un controlador cutre salchichero que nos lleve a cabo el trabajo desde consola y jugaremos a que sea un controlador web. Pondremos un system de out.println diciendo que es un controlador web y lo daremos por bueno, ¿vale? Allí vamos a llevar a cabo los pasos correspondientes para llevar a cabo una transferencia. Pongamos en el caso de que el usuario quiera hacer una transferencia desde el Open Bank, desde el servicio de web online de nuestro banco. ¿Queda más o menos? Venga, va, jugad a que sí, ya está. Mirad, lo voy a montar aquí en gestión operaciones cliente. Normalmente lo crearía en un proyecto independiente para no acoplar los controladores que están ligados a la tecnología de presentación, no acoplarlos al servicio, que es la parte del negocio que es independiente de la tecnología de presentación que use. Pero como es un juguete, me va a servir aquí perfectamente. New class. Y a este controlador, si os parece bien, lo vamos a llamar TPV CTRL. De hecho, vamos a llamarlo TPV no, TPV no, era por web, ¿verdad? ¿Verdad? Pues vamos a llamarlo Open Bank Web Trans CTRL, impronunciable, me da igual. Mirad, es el escenario en el que tenemos una transferencia web por nuestro servicio de Open Bank y es cuando el usuario quiere hacer una transferencia, cuando va a la opción de transferir. Y mirad, este código lo cambiaremos más adelante, pero vamos a darle un poco de verosimilitud al código del controlador. Este main se supone que interactuaría con el usuario, sería un controlador. Vamos a decirle, soy un controlador web. Ahora me tocaría preguntarte los parámetros de ejecución, pero no. A mí me vale esta implementación. Ok, digamos que los parámetros de ejecución van a ser
origen igual a 111, destino igual a 2222 y el importe igual a 5.000 euros, por ejemplo. Perdonad. Digamos que a partir de este punto hemos recibido una petición web con esta información. A partir de aquí es donde empezamos a ejecutar el código asociado a la petición web que nos ha llegado. Y nos indica estos tres parámetros. Es decir, alguien ha pulsado un botón en el formulario en el que el usuario había introducido el código de origen, el código de destino y el importe a transferir. Había pulsado el botón de aceptar, por ejemplo. Y hemos llegado a este punto en el que tenemos esa información. Va, decidme, ¿qué necesito para poder llevar a cabo el trabajo? ¿Quién tiene la lógica de negocio de cómo se ejecuta una transferencia? Me lo habéis dicho hace un momento. La cuenta corriente tiene la lógica de hacer transferir, pero no tiene toda la lógica de ejecutar la transferencia a partir de un código de origen y un código de destino. Aquí debería poner destino. ¿Quién tiene la lógica de todos los pasos a seguir para hacer la transferencia? El servicio, exactamente. Así que si yo he llegado aquí y doy por hecho que este trocito se ejecuta automáticamente cuando el usuario pulsa el botón de aceptar, aquí vamos a necesitar gestionar algo de este estilo. Vamos a intentar llevar a cabo un trabajo. Este trabajo puede dar un error. El error lo podemos mostrar, si queréis, por consola. Algo tan triste como esto. Error al ejecutar servicio. Esto sería un error de negocio. Y aquí llevaríamos a cabo el trabajo. Y el trabajo en este caso es gestión, cuentas corrientes, implementación web. ¡Ey! Aquí está. Gracias Eclipse por autocompletar lo que te da la gana. No entiendo cómo puede ser el entorno de desarrollo más popular que existe. Ay, perdón. Si todo va bien, también podemos dar un mensaje. Podríamos poner algo de estilo transferencia realizada correctamente. Incluso nos podemos ir arriba si queréis. Indicando que redireccionamos a un informe de éxito. Aquí es divertido hacer System of Printlines como si realmente pasasen cosas. Cuando haces el igual, antes del igual es el servicio y después el servicio. Muy bien, sí. Aquí, realmente, para poder ser elegantes, deberíamos haber puesto como referencia la interficie. Pero ¿qué problema habíamos puesto si yo aquí declaro la interficie? ¿Qué deja de compilarme? Si yo pongo esto, ¿qué deja de funcionarme? El set límite. ¿Vemos este problema? No podré acceder a set límite. Quiero entrar en detalle en esto después. Es para haceros las factories un poco más sexys. El System Out és la consola d'usuari de missatges i el System RR és la consola d'errors. En la major part dels sistemes operatius està diferenciat. I si envies, per exemple, si estàs executant en Unix una tasca qualsevol, els missatges que es registra de com s'executa van a parar a un canal que normalment pot estar associat a un fitxer de log,
y en cambio los errors van a parar a un canal diferente. Es una forma de separarlos. Más o menos estamos sincronizados. Aquí hay un tema ahora. Esto funciona, yo le doy y esto hace la faena. ¡Pam! ¡Hey! Soy un controlador web. Oye, error al ejecutar el servicio. El límite se ha sobrepasado. Ahora me tocaría... vale. Perdonad. Realmente la consola de error y la consola de output no ha funcionado especialmente bien. Y han mezclado aquí miserablemente el orden de los mensajes. ¿Lo veis? Quería que apareciese de color rojo para darle un poco más de vidilla. Pero es que... primero ha salido el println de error. Y después, en lugar de salir este de aquí, que es el que tocaría, han salido los de error. Exactamente. O si haces un flush... Si haces un flush aquí, entiendo que funcionará bien. Queda aún más cutre de lo que pretendía. ¿Veis? Le pongo un flush que dice, oye, no te guardes nada, envíalo a la consola, a ver si hay más suerte. Y ahora lo hace bien. ¿Veis? Sale en el orden que correspondería. Perdonad el extremo cutrerío de la parte de controladores. ¿Vale? Error al ejecutar, límite sobrepasado. Perfecto. Si hago una ejecución en la que hago una transferencia de 500 pavos, ¿qué? Soy un controlador, límite... Uy, 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 uy. Esto no debería haber pasado, ¿verdad? ¿Me he equivocado en algo? No, no, parece que ha ido bien. Nada, perdonad, sí, le había dado el para adelante y no había guardado. El chiquillo este no me ha preguntado. Y había ejecutado sobre los 5000 pavos de antes. Te preguntaba porque un día le dijiste... Ah, le dije no me vuelvas a preguntar, ¿verdad? Luego le eché la culpa a ti. No, llevas toda la razón. No, culpa mía, totalmente es cierto. Me dijo una vez, ¿quieres que te pregunte cada vez que tienes que ejecutar? Yo le dije no, dando por supuesto que el tipo guardaría automáticamente antes de ejecutar. Y no le he hecho la culpa a Eclipse, aunque se la merece. Joder, que guarde automático antes de... Bueno, es igual. Que no me gusta Eclipse, que no me gusta. Me parece que no tiene sentido común el tipo que monta la usabilidad de Eclipse. Realmente yo estoy convencido de que ese tipo tiene problemas serios con las drogas. Pero bueno, ya está, ya paro. Muy bien, ha funcionado el caso de que los parámetros del formulario sean 5000 y el caso que sea 500. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Mirad, otro formulario distinto. Imaginaros que tenemos un formulario de... Vamos a ser buena gente y vamos a hacer donaciones a alguna ONG, ¿de acuerdo? Tenemos un formulario, nuestro banco colabora con Greenpeace y tiene un formulario de donativo a Greenpeace, que no es donar, es solidaridad y ya está. Vamos a montar otro controlador para dar por ejemplo, 10 euros a Greenpeace. ¿Qué os parece? ¿Os estáis imaginando la pantalla a lo grande, con unos banners súper bonitos, que te hagan sentir bien, con la sonrisa esta de un delfín dándote las gracias por ser solidario con él? Vamos a montarlo con otra aplicación, otra triste aplicación de consola, otro main de consola. No me pongáis esas caras, que no me da tiempo de montar todo el pollo web, ¿vale? Ya lo haremos en otro ejercicio. De verdad que haremos aplicaciones web. Vamos a ello, vamos a montarlo. De hecho, me lo montáis vosotros en 2 minutos. Quiero la misma historia, pero que funcione con una cuenta de destino prefijada siempre, y que funcione también con un importe prefijado siempre, pero al final ejecutas una transferencia igual. Mirad, esta es nuestra simulación del controlador que responde al botón de aceptar, de efectuar donación en la web solidaria de los delfines de Greenpeace, ¿vale? Fijaros, ahora tenemos un controlador solidario que pregunta los parámetros de ejecución, que en este caso es solo, oye, de qué cuenta corriente quieres usar para llevar a cabo el donativo. ¿Lo vemos aquí? Y en cambio el workflow del controlador
es el que tiene predeterminado, probablemente la cuenta corriente de destino siempre va a ser la misma, la de Greenpeace, ¿vale? Y el importe van a ser 10 euros. ¿Por qué? Porque sí, porque esta campaña funciona así. Oye, esfuerzo bastante el ejemplo. Y sí, probablemente habría un servicio especializado para llevar a cabo esto, pero quiero volver a utilizar el servicio de hace un rato. Este servicio que tenemos aquí lo he vuelto a crear y hemos vuelto a ejecutar. Y al final los delfines nos dan las gracias o nos informan de que ha habido un error, que realmente este error no se llevaría a ejecutar. Porque vamos a saber que este servicio ha ido correctamente. La cuenta corriente de destino es correcta. La cuenta corriente de origen probablemente... perdonad, sí podría fallar por el tema del saldo. No lo tenía ahora en la cabeza, así que podría darse el error. No tenemos suficiente saldo. Si le doy un ejecutar... ¡Ey! Los delfines nos dan las gracias. Perfecto. Ahora es donde viene el turrón de todo el ejercicio que estamos haciendo. Nos concentramos 10 minutitos, que no cuesta más. Fijaros aquí un problema bastante importante. Estoy en una aplicación web todo el tiempo. Y en varios puntos de la aplicación web necesito acceder al mismo componente. El gestión cuentas corrientes, servicios, implementación web, ¿verdad? Cada vez que quiero acceder a este new gestión cuentas corrientes, servicios, implementación web, cada vez que quiero acceder a él tengo que volver a fijar su límite. ¿Lo vemos? Debo volver a preparar el objeto servicio para poder usarlo. Esto es muy poco práctico. Y además hace que si yo quisiese cambiar la implementación que uso en cada momento, tendría que sustituir el new que hago en todas las líneas que hago el new, es decir, aquí y aquí para empezar. ¿Lo vemos esto? ¿Qué patrón de diseño podemos utilizar para evitar este problema? ¿Qué patrón me permite centralizar la creación de un objeto con su correspondiente parametrización y fijación de dependencias? Exactamente. La idea de las factories es que podemos tener un lugar al que le podamos decir, oye, que necesito el servicio de realización de las transferencias. Y ya está. Y ya no me tenga que preocupar por llevar a cabo ese trabajo. Si lo tengo centralizado en una factory, simplemente aquí me voy a limitar a pedir el objeto ya armado, ya construido con todas sus dependencias a la factory. ¿Más o menos se entiende? ¿Sí? Muy bien. Hacemos una primera versión de la factory de servicio de transferencias web o de servicios directamente de transferencias. Botón derecho. Esto ya sí que es lamentable. Voy a crearla aquí también. ¿Por qué no? Ya no nos va a ir de eso. Botón derecho. New. Class. Dadme un nombre bonito para esta clase factory. ¿Factory solo para servicios web o para cualquier tipo? Mira, por decisión de diseño esta factory sirve para cualquier operación que vaya a necesitar un servicio de transferencias. Gestión, ¿cómo era? Cuentas corrientes, serve factory. Algo así sería, ¿no? Y en nuestra primera versión va a tener una operación absolutamente sencilla, que va a ser algo del estilo public crear servicio. Y esta es la clave. Fijaros aquí. Fijaros el retorno, qué tipo de dato devolvemos. ¿Qué? Perdón, un segundo, me he dejado el cable. Ok, ya está solventado lo de la corriente. Mirad la idea de la factory. Cuando yo quiera
un servicio para efectuar la gestión de cuentas corrientes, por ejemplo, para ejecutar una transferencia, voy a utilizar la operación crear de esta factory. Y yo me voy a olvidar de dos cosas. ¿De qué implementación en concreto necesito? ¿Lo veis? Aquí he decidido que uso la web. ¿Por qué? Porque estoy en una aplicación web. Y me voy a olvidar además de ponerle sus dependencias, la información, objetos, variables que necesita ese servicio para hacer su trabajo. ¿Qué os parece la idea? Estamos ocultando esa información aquí dentro. Si en un momento determinado esto cambia, que lo podemos hacer después, solo tenemos que tocar este método. Dime. Puedes tener varias factories para el mismo servicio. Exactamente. Si en un momento determinado quiero utilizar los dos servicios, ¿qué hago? ¿Monto dos métodos o qué hago? Veréis que hay generalizaciones de estas factories y que hay varias tácticas. Probablemente lo que haríais sería pasar un parámetro para determinar qué servicio necesitáis en ese momento. Por ejemplo, podríais pasar un parámetro que indicase tipo de servicio, y según este parámetro que te pasa, devolverías un objeto de un tipo o de otro. Pero esto, al medio plazo, lo que vas a hacer es utilizar Spring, no utilizar factories. Quiero explicaros cómo funcionan las factories para que dentro de más o menos poco tiempo entendamos uno de los trabajos que hace Spring Framework, que nos quita de encima la necesidad de programar las factories. Esta labor te la lleva a cabo ese framework. Y todas estas sofisticaciones de, oye, pero tengo varias opciones, quiero poder elegir entre una u otra, eso ya te lo da el Spring Framework. ¿Vale? Muy bien. Es buena pregunta, es muy buena pregunta. Exacto, sí, pero porque esta factory estaría dentro del proyecto web. Y en el proyecto web yo quiero poder crear de este estilo. ¿Vale? Para generalizar, para no dar más detalles. ¿Vale? En cualquier caso, no os lo toméis demasiado en serio, que lleva un compromiso el nivel de código. Quiero explicar todo esto en 2 horitas. ¿Ok? Mirad, ¿cómo cambia el código ahora de los controladores? ¿Me podéis hacer el cambio en el código de los controladores? Por ejemplo, el controlador este de los delfines que tenemos aquí. Cuando necesitábamos el servicio, lo necesitábamos inicializar así, ¿verdad? Y ahora, en cambio, el código que necesitamos es crear la factory. ¿Veis? La factory que hemos montado. Y a la factory decirle que necesitamos el servicio. Fijaros en un detalle importantísimo, lo que me remarcabais antes. ¿Veis la referencia del servicio? Ya no necesitamos la implementación web, porque ya no necesitamos marcar el límite. El límite lo hemos escondido dentro de la operación crear. La factory tiene la responsabilidad de darme el objeto de servicio totalmente creado, totalmente inicializado, incluyendo sus dependencias. Aquí solo sé que tengo que pedirle a la factory esto, y él ya me hace el new, me fija las dependencias, por ejemplo en este caso el límite de 1000 pavos, y yo me limito a ejecutar la transferencia. Es que a nivel de diseño esa es la gracia principal. La factory te oculta los detalles del servicio que estás usando. Tú ya no eres demasiado consciente ni cuál es el código que hay dentro del servicio de ejecutar la transferencia, ni qué parámetros se necesita para inicializarlo. Por ejemplo, el límite. Tú simplemente sabes que si le preguntas a esa factory vas a tener un objeto para hacer transferencias. También tendríamos... Mirad algo interesante. ¿Veis que copio directamente estas 2 líneas de aquí? Me voy a otro controlador que tenga también el tema del servicio. Yo tengo un controlador aquí en el que tengo que tener el servicio para ejecutar la transferencia. Fijaros, copio, pego sin más. Siempre voy a obtener el servicio de la misma manera. Siempre que necesite el servicio para hacer la transferencia, creo la factory, pido el servicio, no tiene más.
Si miráis el API de Java para leer un documento XML, funciona exactamente así. Es un poco surrealista, ¿eh? Se pasaron de vueltas. Porque si quieres cargar un documento XML en Java, necesitas una factory para crear un document builder. Se le llama document builder factory. Cuando tienes esa factory, la factory te fabrica el document builder. Y el document builder a su vez te fabrica el documento XML. Un poco ya rizar el rizo. ¿Cuál es la idea? Que tú le puedas decir a la máquina virtual, cuando haces ejecutas el java.exe, ¿recordáis la máquina virtual? Tú le puedes pasar un parámetro específico que configura la factory de document builders. Y tú le puedes decir que use la factory de document builder, te cree un document builder del que te viene con la máquina virtual, que se llama Cherces, o tú le puedes decir que te cree de alguna librería que tú hayas añadido a las extensiones de la máquina virtual. Por ejemplo, Oracle tiene un document builder que es más rápido que Cherces, que es el que viene por defecto. Tú le podrías explicitar por línea de comando cuál de los dos quieres usar. Ninguna aplicación se daría cuenta de que al final está usando el de Oracle o está utilizando el que viene por defecto con la máquina virtual Cherces. Solo se notaría en el rendimiento. Esto es matar moscas a cañonazos en el caso concreto de XML, pero todo XML en general es matar moscas a cañonazos. Pero la táctica es interesante. Si me voy a la factoría aquí, yo podría leer de una propiedad del sistema. No hagáis cambios, solo es un juego, ¿vale? Pero yo podría hacer esto. Perdón. String, nombre, clase, service, igual a system, get property, nombre, clases, service, transferencias. Y desde línea de comando tú puedes fijar este valor. Tú ejecutas java.exe espacio -d, nombre, clase, service, transferencias, igual a, por ejemplo, este nombre de aquí. En lugar de hacer un new así, podría hacer un new con class.forName, que le pasas un string con el nombre de la clase del objeto que quieres crear. Y entonces crearíamos servicios de un tipo o de otro según lo que valiese una propiedad que le hemos pasado a la máquina virtual. Desde el exterior de esta rutina de aquí, nadie se enteraría de ello. Evidentemente hay que sofisticarlo un poquito más, pero la idea básica es esa. En este caso no nos funcionaría por el set límite, pero si no tuviésemos el límite, serían 2 líneas lo que costaría hacer esto. Las factories hacen que tú puedas meter el código de inicialización tan sofisticado como tú quieras. Y que esto quede oculto cuando necesitas el servicio. Tú le dices, dame esto, y ya está. Ya os digo, hoy en día son mucho menos populares que hace 6 años, porque casi todos los proyectos usan Spring, y Spring parte de la funcionalidad que te dan es eliminarte estas factories. Pero hey, está interesante verlo para después entender qué es lo que hace el Spring Framework. Va, es interesante. Si ahora resulta que todo el código lo queremos programar para algo que no usa el servicio, la versión de web, ¿qué tengo que cambiar? ¿El límite? La factoría. Eso es. Si yo ahora me vengo aquí, en lugar de crear el web, creo otra implementación cualquiera, gestión cuentas corrientes, self y MPL, que le había... Ah, perdonad, a este nivel de aquí. Le he puesto aquí la referencia mal. Si creo cualquier otra historia, cualquiera que utilice la operación crear va a utilizar esta, sin enterarse de que voy a usar un componente con unas reglas de negocio distintas. ¿Vale? Eso es. Ahí está. Desde aquí fuera solo sé que tengo un servicio. No sé nada más. ¿Vale? Esto explicado en 1 horita, más o menos, si queréis repasarlo. Dejamos para otro momento el tema de los singletons. ¿Ok? Grabar.